Estimados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. Esta es la presentación con la que vamos a desarrollar el subtema Importancia de la producción de los bovinos de carne para el ejercicio profesional del ingeniero zootecnista y el desarrollo regional, el cual es un subtema que pertenece o hace parte del tema 1, vinculado a la introducción, definiciones e importancia sobre la producción y el consumo de las carnes rojas, particularmente de la carne vacuna. Para ubicarnos en contexto y sobre todo entender cuando hablamos del ámbito de competencia profesional del zootecnista a qué nos referimos, tenemos que obviamente hacer un recordatorio acerca de cómo definimos a la zootecnia o qué es la zootecnia como ciencia. Para ello vamos a recordar que en el año de 1965, en una reunión internacional de expertos llevada a cabo en Copenhague, capital de Dinamarca, expertos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas responsable de la agricultura y producción de alimentos a nivel mundial, es decir, la FAO, se estableció que el término zootecnia se aplica a la ciencia que se dedica a la cría, a la sanidad e higiene animal, o bien a la ciencia de la producción y la sanidad animal. Noten ustedes algo muy importante, un detalle que no es menor, que en la concepción inicial que se tuvo de la zootecnia como ciencia, siempre se consideró como elementos interdependientes a los aspectos relacionados con la cría, vinculadas al manejo propiamente dicho, la sanidad o salud de los animales y la higiene de ellos también. Por eso ellos en la segunda parte de esta definición pues hacen este alcance señalando que bien, la zootecnia puede ser definida también como la ciencia de la producción y la sanidad animal. Es por eso que siempre tiene que generarse ese círculo virtuoso, esa vinculación o cooperación estrecha entre los responsables principales de la salud animal, que somos los veterinarios, con los responsables principales de la pecuaria y la producción animal, que son los zootecnistas. Según Sotillo y Vigil, un autor español que es referencia bibliográfica de esta asignatura, en el año de 1978, toda definición de zootecnia debería incluir los siguientes elementos. Primero, considerar a la zootecnia como una ciencia aplicada, es decir, la zootecnia no es una ciencia de escritorio eminentemente teórica, sino que tiene que necesariamente validar sus conceptos y teorías mediante la aplicación de ellos en el campo. Obviamente la actividad pecuaria, la agricultura animal, se la desarrolla a nivel de campo. Por lo tanto, los conocimientos y las metodologías que aprendemos en la ciencia zootécnica tienen que aplicarse. En segundo lugar, considerar a los animales como sujetos productivos y por ello útiles al hombre. Noten ustedes que en este segundo elemento se plantea que la utilidad principal de las especies de interés pecuario básicamente es que son sujetos productivos, que generan alguna producción que va a beneficiar económicamente al hombre. En tercer lugar, y vinculado con el anterior elemento, abordar la producción de los animales bajo un enfoque económico, es decir, en esta definición de la zootecnia y sus alcances como ciencia, se considera fundamentalmente un enfoque de carácter económico, que la crianza y producción animal debe satisfacer requerimientos económicos del hombre. Y en cuarto lugar, tener presente, siempre en el desarrollo de la crianza y producción de animales de interés productivo, los aspectos relacionados a la sanidad e higiene de los animales de producción. Esa es la definición fundamental con sus correspondientes alcances que dio este autor español Sotillo y Vigil en el año de 1978. Pero algo muy importante, hemos notado que en esta definición, con sus correspondientes alcances, se aborda un enfoque netamente productivista y de interés económico. Por lo tanto, con el avance de los tiempos, el avance de la ciencia y sobre todo con las tensiones y conflictos que hemos visto ya en clases anteriores que genera la producción de alimentos de origen animal en el mundo actual, estos criterios tuvieron que cambiar y han cambiado para mejor. ¿Por qué ha cambiado para mejor? Porque se incorporan nuevos elementos indispensables y urgentes vinculados a la concepción de la zootecnia como ciencia. ¿Cuáles son estos nuevos conceptos? En primer lugar, que el zootecnista no solamente se debe enfocar de manera netamente mecánica en la producción, es decir, en incrementar los rendimientos productivos y reproductivos de las especies de interés pecuario, sino que tiene que preocuparse por la calidad integral de los productos finales, en este caso productos de origen animal, que se obtienen para la alimentación del ser humano. Esta calidad integral involucra, en primer lugar,
la inocuidad de estos alimentos de origen animal, es decir, que sean alimentos que al ser consumidos por las personas no provoquen daño o afectación negativa a su salud. En segundo lugar, que tengan idoneidad alimenticia, es decir, que tengan un contenido de nutrientes esenciales que satisfagan o cubran los requerimientos de las personas en sus diferentes edades y etapas fisiológicas. Además, recuerden ustedes que existe el concepto de calidad ética, que implica que para poder obtener productos de origen animal se tienen que haber respetado otros principios importantes, como cuáles: el concepto de bienestar animal, es decir, que en los procesos de crianza y producción de diferentes especies animales de interés pecuario, especialmente aquellas que nos generan productos comestibles, como la carne, los huevos, la leche, se haya respetado principios básicos de bienestar y de confort de estas especies animales. En tercer lugar, que el proceso desarrollado para la obtención de productos de origen animal se lo haya realizado respetando el medio ambiente, garantizando sostenibilidad en el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, del suelo, de la biodiversidad, del agua, que se hayan empleado para poder obtener productos de origen animal. Y en cuarto lugar, muy vinculado con el concepto de calidad integral y calidad ética de los productos alimenticios de origen animal, la protección de la salud de los consumidores. Es decir, que el zootecnista no solamente se tiene que enfocar de manera estricta en obtener altos rendimientos productivos y económicos en los sistemas que él gestiona, sino que debe obtener, como hemos dicho ya, productos con calidad integral, inocuos y con la adecuada idoneidad alimenticia que garantice la protección de la salud de los consumidores. En este sentido, como hemos venido ya discutiendo, el zootecnista como profesional vinculado al sector pecuario cumple un rol muy importante dentro de la iniciativa global denominada Una Salud, que, como sabemos, aborda la necesidad de estudiar y de preocuparnos de la salud en sus tres ámbitos fundamentales o sus tres dimensiones fundamentales: la salud del ambiente, la salud de las personas y la salud de los animales. Es decir, considerar que todo está relacionado entre sí mismo y es interdependiente. En función de los criterios que hemos revisado, la definición de la zootecnia como ciencia pecuaria se debió ampliar. Es así que Buxade Carbo, un especialista español, referencia bibliográfica también de este curso, de esta asignatura, planteó la siguiente definición mucho más amplia e integral sobre lo que es la zootecnia. Él señala que la zootecnia es la ciencia de la producción animal, es una ciencia aplicada que incluye el conjunto de conocimientos biológicos, de técnicas para la producción y de los sistemas de producción que se aplican con el objeto de obtener la mayor cantidad de productos útiles o necesarios para el hombre. Entre ellos tenemos la carne, la leche, los huevos, lana, pieles o cueros, los cuales deben ser de la mejor calidad, pero obtenidos con una relación de costos económicos adecuada a la realidad de los mercados, mediante una gestión apropiada, que considero incluya la preservación del medio ambiente, el bienestar de los animales implicados en los procesos productivos y la salud de los consumidores. Ustedes pueden apreciar que esta definición, que es bastante amplia, bastante recargadita de palabras, sin embargo pretende abarcar todas las dimensiones o aspectos que hemos venido hablando. La responsabilidad que tiene el profesional zootecnista en cuanto a la calidad e idoneidad de los productos alimenticios que le ofrece a la sociedad, en cuanto a la sostenibilidad de los procesos de producción animal, en cuanto a su responsabilidad compartida, en cuanto a la salud y el bienestar de los consumidores humanos de los distintos productos de origen animal. Entonces, ¿por qué es importante el estudio, ya particularizando a lo que nos interesa en cuanto a nuestra asignatura? ¿Por qué es relevante el estudio de la producción de los bovinos de carne en la formación del ingeniero zootecnista? Bueno, lo que podemos decir directamente es que los profesionales zootecnistas en proceso de formación deben abordar en su proceso formativo contenidos temáticos de la asignatura de producción de bovinos de carne que les permitan forjar competencias, es decir, un conjunto de conocimientos, de destrezas y habilidades que les permitan desarrollarse de manera eficiente a nivel laboral y técnico en sistemas o en ganaderías especializadas en la producción de ganado bovino para carne. Esta formación debe fortalecer los dos ámbitos fundamentales de todo profesional, que son el ámbito teórico y el ámbito sobre todo práctico. Dada la relevancia que tiene el aprendizaje de estos conocimientos prácticos y teóricos en la formación del profesional zootecnista, es que se imparten generalmente siempre en un nivel avanzado en el estudio de la carrera, es decir, en un nivel profesionalizante. Recordemos también que
Un elemento del cual podemos nosotros basarnos o tomar en consideración para justificar la importancia, la relevancia del estudio de la producción de los bovinos de carne dentro de la formación de ustedes, futuros ingenieros zootecnistas, es justamente la visión que tiene nuestra carrera de zootecnia, que fue plasmada en el rediseño curricular que se realizó en el año 2015, que plantea que la visión de la carrera de ingeniería zootécnica debe ser formar profesionales humanistas de excelencia científica, es decir, con una sólida formación técnico y científica en los ambos aspectos que hemos mencionado, en el ámbito práctico y en el ámbito teórico, para que se desempeñen en el área de la pecuaria y producción animal de tal forma que responda de manera proactiva, es decir, con iniciativa propia, a las necesidades regionales y globales de la ganadería ecuatoriana. Entonces vean ustedes que la visión planteada para nuestra carrera en el último rediseño curricular incorpora varios aspectos de los que hemos venido discutiendo acerca de cuáles son los ejes fundamentales que deben sustentar el ejercicio profesional del ingeniero zootecnista moderno. Otros elementos conceptuales que podemos tomar para poder justificar la importancia del estudio de la producción de bovinos de carne en la formación del ingeniero zootecnista, la tomamos de los llamados objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, recordemos, que son el nuevo modelo de políticas globales que se propusieron en el año 2017 para reemplazar a los anteriormente denominados objetivos del milenio. Estos objetivos de desarrollo sostenible básicamente plantean el cumplimiento de 17 metas que al lograrse van a garantizar alcanzar logros importantes para la satisfacción de la calidad de vida y del bienestar de todos los seres humanos en nuestro planeta. Son básicamente 17 objetivos, de los cuales podemos decir que 5 de ellos, de manera muy directa, muy estrecha, se relacionan con las competencias profesionales del ingeniero zootecnista. ¿Cuáles son estas? Fundamentalmente el objetivo 2, que plantea hambre cero, es decir, que hasta el año 2030 se va a satisfacer las necesidades alimenticias de todas las poblaciones humanas en todos los países del mundo, de tal forma que se logre erradicar el hambre. Obviamente, el zootecnista, como el principal responsable dedicado a la pecuaria o producción de alimentos de origen animal, tiene un rol central, fundamental, significativo en la posibilidad de alcanzar el cumplimiento de ese objetivo número 2, hambre cero. El objetivo número 3, salud y bienestar, porque mediante la producción sostenible de alimentos de origen animal nutritivos e inocuos, está contribuyendo al mantenimiento de la salud y el bienestar de las poblaciones humanas, es decir, de los consumidores. También se vincula con el objetivo número 12, relacionado con la producción y consumo responsables, es decir, tiene que incorporar el ingeniero zootecnista, como hemos venido ya analizando, prácticas sostenibles para el desarrollo de los procesos pecuarios, es decir, que el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales que emplea para poder garantizar altos niveles de productividad y rentabilidad no afecten la sostenibilidad de recursos naturales que son patrimonio no exclusivo de nuestra generación, sino que son patrimonio de todas las generaciones futuras o venideras también. Otro objetivo importante es el objetivo número 13, relacionado con la acción que todas las personas, todos los ciudadanos del mundo tenemos que ejercer en favor del clima. Obviamente, si nosotros decimos que un elemento fundamental que debe ser parte de la práctica profesional zootecnista es la sostenibilidad ambiental, obviamente el profesional zootecnista tiene un gran compromiso que cumplir en este sentido. Es decir, sobre todo cuando se desarrollan sistemas de producción bovinos de carácter extensivo, tomar muy en cuenta esto para poder desarrollar sistemas que sean sostenibles, que respeten los recursos naturales del suelo, del agua, la biodiversidad botánica, la biodiversidad faunística. Obviamente también el objetivo número 15, relacionado con el respeto a la vida de los ecosistemas terrestres, le compete muy directamente al ingeniero zootecnista, porque sabemos, por ejemplo, que en los sistemas de producción de rumiantes, tanto bovinos como rumiantes menores, es decir, bovinos y caprinos que se desarrollan bajo condiciones generalmente pastoriles, hay una interacción, un contacto muy estrecho entre los ecosistemas pastoriles con los ecosistemas terrestres que existen. Por lo tanto, es muy importante desarrollar estrategias que permitan una convivencia armónica entre estos ecosistemas productivos con los ecosistemas naturales. El resto de objetivos, pues, aunque de manera indirecta se relacionan también con las responsabilidades y competencias profesionales del zootecnista, también son de carácter importante. ¿Y cómo contribuye el hecho de que un zootecnista adquiera conocimientos prácticos y teóricos sólidos para poder trabajar en sistemas de crianza y producción de bovinos de carne? ¿Cómo contribuye esto al desarrollo de nuestro país y de nuestra región? Pues bien, en esta infografía que ustedes pueden ver,
se señala que un estudio realizado por la FAO relacionado con las perspectivas para la producción agrícola comprendidas en el periodo 2018-2027, se señaló que en los próximos 10 años en América Latina y el Caribe se va a registrar un aumento significativo tanto de la producción como de la demanda de productos alimenticios agropecuarios. Se señala, por ejemplo, que se va a registrar un incremento hasta el 17% en la producción de productos agrícolas y pesqueros, un incremento hasta el 43% en la producción acuícola, que es básicamente un área muy importante en la que también los zootecnistas y los veterinarios zootecnistas tenemos que intervenir, es decir, la crianza y producción bajo condiciones de cautiverio de especies marinas que pueden proporcionar alimento de alta calidad biológica para el consumo de las poblaciones humanas. Miren ustedes que un 43% es una tasa bastante alta según las perspectivas que plantea la FAO. Se proyecta también que se va a incrementar hasta en 11 millones de hectáreas el área destinada para la producción agrícola se va a incrementar hasta en 11 millones, lo cual genera también una tensión y una preocupación, porque quiere decir que hay un desafío que hay que resolver, que hay que enfrentar, y es el hecho de que necesitamos lograr la verdadera intensificación sostenible, es decir, no incrementar más la frontera agrícola, no incrementar más las áreas destinadas para la producción de alimentos destinados al consumo humano, sino que volver más eficientes, más productivas, pero bajo criterios de sostenibilidad, el área que ya estamos utilizando para la producción de alimentos. También se proyecta un incremento hasta el 13% per cápita o por persona de pescado, es decir, los recursos ictiológicos, la producción acuícola van a ser pilares fundamentales para sustentar la alimentación de la población humana en los años venideros. Y algo muy importante que se vincula directamente con los componentes teóricos y prácticos que tienen que ustedes incorporar mediante el estudio de la asignatura de la producción de bovinos de carne, es que se va a registrar un incremento para poder satisfacer la demanda futura cercano al 20%, exactamente del 19% en la producción de carne, no solamente de carne de origen vacuno, sino originado en otras especies animales de interés productivo como son los cerdos, los pollos, e inclusive se contempla en este ámbito el zoocriadero, es decir, incorporar algunas especies silvestres que tienen potencial de ser criados en cautividad de una forma sostenible y respetando su bienestar para poder incrementar las fuentes de generación de proteínas de origen animal. De acuerdo a este documento que ustedes pueden visualizar aquí su portada, Perspectivas Agrícolas 2018-2027, según la FAO, en América Latina, además del crecimiento de las exportaciones, se va a incrementar de manera sostenida y significativa el consumo doméstico de productos cárnicos y lácteos, que ya es alto en comparación a otras regiones del mundo que también se encuentran en vías de desarrollo, como básicamente países ubicados en el sudeste asiático, en África, en el Oriente Medio. Es decir, en la región nuestra de América Latina va a haber un incremento sostenido y significativo del consumo de productos alimenticios de origen animal, como son la carne, la leche y los huevos. Además, se señala que América Latina, nuestra región, ha hecho significativos progresos en la erradicación del hambre e ingesta calórica por persona ha aumentado de manera significativa. Quiere decir que con el incremento en la producción de alimentos, tanto de origen vegetal como animal, se está logrando satisfacer cada vez más los requerimientos alimenticios de nuestras poblaciones, que también están en aumento. Y también estamos logrando satisfacer los requerimientos energéticos que obviamente una población en proceso de crecimiento demanda. Eso se traduce en que se va a producir un mayor consumo en el consumo de productos cárnicos, lácteos y pescado, que obviamente van a permitir una diversificación de las dietas alimenticias y garantizar una mayor ingesta de proteína por persona. Recuerden ustedes que de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, se señalaba que la FAO proyecta que el consumo mínimo que debe realizar una persona, un ser humano adulto, para poder mantener salud y bienestar es de 20 gramos de proteína diariamente, del origen que sea, de origen animal, de origen vegetal, pero recordando siempre que las proteínas de origen animal se caracterizan por presentar un valor nutracéutico, es decir, son de mayor calidad biológica porque aportan formas más asimilables de aprovechamiento para nuestros sistemas digestivos y además su valor biológico es superior por el perfil de aminoácidos que ellas presentan. En conclusión, o tomando como conclusión lo que señalan estas perspectivas agrícolas, todos estos elementos que hemos analizado representan al mismo tiempo desafíos o retos, pero a la vez oportunidades para la competencia profesional del ingeniero zootecnista, principal responsable del área pecuaria.
El principal desafío que se ha presentado y que hay que resolver o dar respuesta es lograr incrementar y mejorar la producción de alimentos de origen animal de una manera rentable, es decir, que genere una rentabilidad económica final que sea satisfactoria para las personas que se dedican a esta actividad y que sea sostenible, es decir, que se la puede desarrollar a lo largo del tiempo de una forma sustentable, respetando los recursos naturales utilizados para desarrollar estos sistemas de producción. Por lo tanto, el resolver este desafío va a permitir incrementar la disponibilidad de fuentes de proteína animal para satisfacer los requerimientos de la nutrición humana y garantizar además el desarrollo económico de los productores y consumidores, especialmente esto en el ámbito rural, en el campo, donde, como bien sabemos nosotros, es el escenario principal en el cual se desarrollan la mayoría de actividades en el área agroalimentaria o de producción de alimentos. Vamos a referirnos en este punto a un concepto muy importante que en los últimos años se lo ha mencionado mucho y que tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Para ubicarnos en contexto, primero tenemos que señalar que la seguridad alimentaria es un concepto, un término que ha sido utilizado en distintos sentidos según la época y el contexto. En términos anglosajones existen básicamente dos palabras o dos expresiones que hay que diferenciar, que son food safety, que se refiere básicamente a la seguridad higiénica de los alimentos, es decir, la inocuidad de los alimentos en general y de los alimentos de origen animal en particular, ya la garantía de su salubridad para el consumidor. Como hemos dicho, que el consumo de estos alimentos no genere ningún daño o afectación negativa a la salud de las personas que lo hacen. Y el segundo concepto o expresión que se utiliza es el de food security, que más bien hace referencia a la disponibilidad suficiente en cantidad óptima de alimentos de cualquier origen y al derecho que tenemos todas las personas a obtener acceso libre y permanente a esas fuentes alimenticias. Por lo tanto, se definen claramente ya el significado de cada una de las expresiones. Food safety quiere decir inocuidad alimentaria o higiene de los alimentos, y food security básicamente es un término que conceptualiza la disponibilidad y el acceso suficiente y seguro a los alimentos. La seguridad alimentaria hace referencia, por lo tanto, a la disponibilidad de alimentos y el acceso de las personas a ellos y a su aprovechamiento biológico. ¿Qué definiciones habituales existen sobre seguridad alimentaria? Pues la FAO, que obviamente es la entidad de principal referencia, señala que la seguridad alimentaria existe o se la logra cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, de cualquier origen, sean vegetales o animales. Alimentos que deben ser seguros y nutritivos para cubrir las necesidades nutricionales de las personas y las preferencias culturales para una vida sana y activa. Es decir, que la alimentación también es un hecho de importancia no solamente biológica, sino cultural, que tiene que respetar las costumbres, las tradiciones sociales y la idiosincrasia de las personas. En conclusión, estas perspectivas agrícolas 2018-2027, como hemos dicho, representan oportunidades para el desarrollo y competencia profesional de todos los profesionales vinculados al sector pecuario, como somos los zootecnistas y los veterinarios, porque obviamente todos nosotros tenemos un compromiso muy importante en el cumplimiento de esta labor relacionada con la protección de los alimentos destinados para consumo humano, tanto en su calidad nutritiva, su inocuidad y también la prevención y control de la transmisión y difusión de agentes causantes de enfermedad que puedan ser efectivamente transmitidos a los consumidores a través de los alimentos de origen animal. Es decir, lo que se denomina el respeto de la inocuidad y la participación también del ingeniero zootecnista como responsable principal de la producción pecuaria en modelos de trazabilidad que garanticen conocer todo el trayecto que lleva a cabo un tejido comestible, la leche y sus derivados, los huevos, desde la granja a la mesa, como lo propone el nuevo paradigma de la FAO. Es decir, que se conozca en todo momento, desde que es producido ese alimento de origen animal hasta que llega a la mesa de la persona que lo va a consumir o se lo va a servir, cuál ha sido el trayecto que ha seguido, y que en todos los eslabones de esa cadena agroalimentaria se garantice la calidad nutritiva y la inocuidad o calidad higiénica de esos alimentos, especialmente de origen animal. Entonces, una competencia importante que tiene que cumplir el ingeniero zootecnista, a la par también con el cumplimiento de los principios que sustentan la iniciativa global de una sola salud, es que debe contribuir de manera decisiva a la vigilancia, prevención y control de la zoonosis o enfermedades zoonóticas, que bien sabemos que son aquellas enfermedades que son transmisibles de los animales al ser humano, o que compartimos, como me gusta mejor definirlo a mí,
compartimos en la naturaleza los animales y los seres humanos. Ok, cerramos entonces este importante subtema con esta reflexión, ¿no? Si la vida es tan corta, ¿por qué hacemos tantas cosas que no nos gustan? ¿Y por qué nos gustan tantas cosas que no hacemos? La invitación es a poder afianzar la vocación profesional que los ha traído ustedes a estudiar para algún día ser ingenieros o tecnistas y estar siempre a la altura y a tono al compromiso que ustedes asumen como profesionales responsables de la producción pecuaria o de la producción de alimentos de origen animal.